abogan porque se agilicen sus trámites, se siga avanzando el boletín de visas que lleva detenido por más de 2 años, y personas que llevan reclamadas 7, 8, 10 años bajo el programa de reunificación familiar CFRP y que aún se encuentra limitadamente avanzando. Incluso hay personas que desde que comenzó el programa en agosto del 2022, no han recibido su permiso de viaje. Y vamos a escuchar algunos testimonios por acá. Sí, buenos días ante todo. Bueno, aquí le habla una peticionaria reclamando a su hijo con gran tristeza porque fue aceptado por UCI desde que tenía 19 años, cuando le llegó su cubrimiento por el boletín de visa, que llamó al NBC para su entrevista, nos confirman que el niño fue cambiado para categoría F2B. Algo bien triste, porque siendo ya categoría F2A, ¿por qué cambiarlo para categoría F2B? Por un periodo de más de 2 meses de retraso, porque tenía 21 años y tanto. Si no fue culpa nuestra, porque fue aprobado por UCI desde los 19 años. Entonces son 8 años en esta lucha, en esta triste y separación que existe entre nosotros y él. Y después, recientemente, bueno, mandando hacia atrás, le aprobaron una I-131. La tuvimos que retirar para cumplir los 6 pasos porque nos cubrió el boletín de visa. Y dejamos atrás, y el nuevo parol humanitario, desde el 10 de enero, puesto a nuestro hijo, aún hoy, 187 días, todavía no ha sido aprobado. ¿Qué más injusticia que esto? Lo único que queremos es ser escuchados. ¿Alguien más que quiera dar testimonio? Habla, abuelo. Tiene la palabra. Llevo 9 años esperando por mi hijo, mis nietos y mis nueros. Ya tengo 83 y prácticamente estoy solo. No me falta nada, aquí lo tengo todo, pero estoy desesperado con esta situación y con todo lo que se hizo, gastos, con todo ese proceso que ella estaba hablando, que nos han olvidado con eso, prácticamente nos han olvidado, y queremos ver si se le busca una solución a esto, a ver qué respuesta puede tener para nosotros. Sí, porque desde la apertura de la embajada pensaban que todo iba a ser más rápido y al final todo muy limitadamente. Mira, mi hijo tuvo una entrevista el 15 de septiembre del 2017, cuando el ciclón cerraron la embajada. Bajo parol. Después le dieron una para el 21 de noviembre y la cerraron por el ataque a Putin y se quedó pendiente. A ver qué se puede hacer, qué pueden hacer. Tienen la palabra todo el que quiera. Queremos ser escuchados y que se haga justicia con esto, porque ya es demasiado tiempo. Mira, yo soy Félix Rodríguez, estoy pidiendo a mi hijo desde el 2016. Está aprobado desde cerrado la embajada, la volvieron a abrir. Estoy operado 2 veces en mi idioma, en mi cabeza, tumor. Inclusive ya tiene todo el trámite y todo ha sido un engaño, todo se ha quedado ahí. He tenido que rehabilitarme porque he perdido esta habla. Estoy esperando que se decidió y pone su mano. Que acaban de aprobar los muchachos, acaban de darle su salida. Yo recibí hasta la carta esa de que me dan antes de la cita. Hace un montón de años que estoy esperando. No quiero morir. No quiero morir. Si hay algo y que no se me quede ahí. inglés, ¿hay alguien incluido el inglés ahí? ¿Quién quiere? Buenas tardes, mi nombre es Susana Medina. Nosotros estamos abogando por la unidad de la familia, que eso es lo primero que manda Dios y lo que mandan los gobernantes en todos los países. Estamos haciendo un llamado a UCI, al Departamento de Estado, a este gobierno. Nosotros, las madres ciudadanas americanas que estamos en este país, tenemos los derechos que ustedes han implementado programas para la reunificación de nuestra familia, y aún a cabo casi de una década, 10 años, estamos todavía esperando porque se implemente una modernización que no acaba de llegar. Ya no queremos cita, ya no queremos chequeo médico, queremos la visa, el permiso de viaje de nuestros hijos, que eso es lo que queremos.